Hola, buenos días, bienvenidos a Foro TNH, gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras cuando generan importantes informaciones, tanto en el plano nacional como internacional. Nosotros en el foro hoy estaremos hablando sobre las reformas políticas que fueron aprobadas al cierre de la primera legislatura. La semana pasada, justo antes de concluir la primera legislatura, fueron aprobadas en el Congreso Nacional de la República y se espera que sean ratificadas en esta segunda legislatura que ya fue instalada el pasado 25 de enero. Los diputados han sido convocados para esta semana. Se espera la discusión y la aprobación. El diario oficial La Gaceta ya están publicadas. Por lo tanto, solo queda la ratificación para que se conviertan en ley. Estas reformas políticas favorecen, ayudan a los partidos en crecimiento, a estos institutos políticos y a los partidos políticos que piensan aperturarse y entrar a esta contienda. ¿Quién mejor para hablar con los actores de estos institutos políticos? Me acompaña Alfonso Díaz Narváez, es candidato presidencial del Partido Unificación Democrática, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al Foro de Televisión Nacional de Honduras. Buenos días, muchas gracias por la invitación y esperamos por lo menos tener un debate ameno, igualmente un debate constructivo y que podamos hacer aportes importantes para la democracia, igualmente que podamos compartir con los televidentes de su programa. Muchísimas gracias. Esdras Amado López, licenciado, colega, Cholusat Sur, Radio La Catracha. Un gusto, un placer. Aspirante presidencial, el partido en crecimiento, La Nueva Ruta, que vemos ha tenido una aceptación en la ciudadanía, pero ¿quién mejor para usted para contarnos más adelante cómo le va en ese proyecto? Mientras tanto, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Honrado de estar aquí hoy por primera vez en este foro y contento de poder platicar con ustedes sobre los temas de actualidad política del momento. Al cierre de la primera legislatura se aprobaron las reformas políticas, unificación democrática, ¿cómo la recibe aspirante presidencial? Nosotros igualmente estamos claros de que tienen que haber reformas, de que igualmente tenemos que mejorar y fortalecer principalmente el marco jurídico, el diseño institucional de cara a las próximas elecciones y principalmente porque no podemos seguir repitiendo los errores del pasado, pero que igualmente en aras del escenario político para tranquilizar igualmente y que todas las fuerzas políticas sientan que la participación en la medida que se desarrolla una campaña electoral, igualmente se va a respetar la voluntad o los adeptos que puedan percibir en el transcurso de una campaña, pero que igualmente es de mucha importancia porque el reto sigue siendo como igualmente hacemos aportes importantes para aumentar la participación de los votantes, pero principalmente que la sociedad hondureña y la clase política en general igualmente confíe del proceso y confíe de las autoridades. Es complejo igualmente determinar qué tan favorables son estas reformas para el proceso y el sistema de partidos en la actualidad, porque hay que recordar que casi en la brecha, por lo menos en el tiempo límite de hacer las reformas constitucionales, igualmente se pudieron aprobar y hay que recordar que de igual manera, por la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, igualmente prácticamente dos partidos definieron las reglas del juego y los demás igualmente acompañaron porque la idea era, en cierta medida, de igual manera, que hubieran reformas, que avanzáramos con la reforma y al final hubo la participación de otros sectores que se despojaron de los intereses individuales, pero que igualmente querían aportar sobre que pudiéramos avanzar en algún tipo de reforma. Esto va a ser desventajoso para nuestros partidos, para los partidos nuevos, para los partidos de nosotros, emergentes, que están luchando para crecer y fortalecerse. No creo que sea tan ventajoso y principalmente porque hay que recordar que en cierta medida en el próximo Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Partidaria irán en la nueva configuración del Registro Nacional de las Personas, se van a tomar decisiones importantes y las decisiones importantes van a venir tomadas de las personas que van a dirigir estas instituciones y el asunto es de que quienes van a estar representados ahí van a ser unos cuantos partidos, igualmente la mayoría de partidos que estemos en este momento quedamos afuera o la mayoría de otros partidos que vienen incorporados igualmente quedan afuera. Entonces, ¿qué tanto podemos incidir nosotros en por lo menos que la toma de decisiones sean totalmente democráticas, que haya voluntad política para la apertura a todo el mundo, pero principalmente voluntad política para fortalecer la participación y dar la oportunidad a todo el mundo? Eso es difícil anticipar. Igualmente sí creemos y estábamos conscientes de tener la buena voluntad de igualmente apoyar y respaldar porque sí tenían que haber cambios, sí tenían que haber reformas. Igualmente todavía sigue el reto ahorita de por lo menos de aquí a mayo se van a tratar de hacer los 3 reglamentos
el reglamento que le va a dar contenido al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Igualmente ahí todavía hay mucho por dilucidar, que igualmente tiene que ver con requisitos, tiene que ver con participación, tiene que ver con el proceso, que esto igualmente de una u otra manera puede incidir y afectar en los diferentes institutos políticos que igualmente conformamos el sistema de partidos en este momento. Para Nueva Ruta, este partido que se está fortaleciendo, que se está creciendo y que próximamente estará solicitando la inscripción, ¿cómo reciben estas reformas políticas? ¿Saludable para ustedes que entran a una contienda? Cuéntenos, Esdras Amado. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de fungir como diputado en el Parlamento hondureño, propusimos reformas electorales en el año 2015 2016 y planteamos la representatividad de en aquel entonces mi partido político, porque creo que es justo que tengamos representatividad en el Tribunal Supremo Electoral. Independientemente de lo que se diga, que son componendas, que son los mismos que toman las decisiones, creo que Honduras debe perfilarse hacia este tipo de reformas electorales. De la participación nuestra o no, eso depende de nosotros mismos. Porque en la lucha política los puestos se ganan o se logran mediante acuerdos políticos. Hasta hoy, la participación de los partidos pequeños o los partidos en formación no han provocado una incidencia de peso en los procesos. Y generalmente vemos que los partidos pequeños con otras dirigencias se han plegado al poder y el poder los desdibuja. Entonces, en ese sentido, la aspiración genuina de un partido como el mío, como el nuestro, que representamos hoy aquí, debe ir encaminado a hacerse sentir en los procesos, a abrir espacio, a pelear por esos espacios, a luchar por esos espacios, con propuestas buenas y con posiciones independientes. Yo tengo esa experiencia, Leo. Cuando yo empecé en mi pequeño proyecto de televisión, los presagios no eran halagadores, porque consideraban que las grandes televisoras no me iban a permitir crecer. Y yo asumí ese reto. Y henos aquí después de 20 años. Hoy por hoy el medio que yo trabajo y el que represento, primero ha servido para sustentar a tantas familias que trabajan conmigo y sustentar nuestros proyectos familiares particulares. Y ha funcionado bien. ¿Pero por qué ha funcionado bien? Porque yo me abrí espacio. Cuando yo escuchaba que habían reuniones entre directores de medios y el presidente y a mí no me invitaban, yo brincaba y decía, ¿a cuenta de qué? Y fuimos abriendo espacios, abriendo espacios, abriendo espacios. Y hoy por hoy tenemos una plataforma que puede ser igualmente asociada a un campo político. La gerencia administrativa es la misma en todas partes. Si vas a gerenciar un proyecto hacia la luna, es la misma gerencia de la pulpería. Planificación, organización, responsabilidad, puntualidad, eso es lo mismo. En ese sentido, aplaudo las reformas, fui promotor de las reformas, reconozco el trabajo que ha efectuado el doctor Mauricio Oliva Herrera, reconozco el respaldo de todos los partidos, la necesidad que tiene Honduras de esta reforma electoral y en ese sentido creo que la invitación o el reto hacia nosotros es inmensamente grande. Todo dependerá, presidente, cómo nos comportemos nosotros frente a los grandes, cómo nos comportemos nosotros frente a los que tradicionalmente han tomado decisiones por nosotros. Yo si entro al ruedo político no voy a permitir que otros decidan por mí. Yo ya tengo una práctica gerencial que me permite decirle con certeza esta mañana que sí podemos y que podemos incidir. UD, por ejemplo, jugó un papel importante durante el golpe de Estado del 2009 en los acuerdos reconciliatorios, pero son en aquellos momentos apariciones fugaces. Solo cuando te ocupo, vení, bailemos y después regresate. La institucionalidad debe prevalecer, pero quienes nos encargamos de hacer respetar la institucionalidad somos los que estamos al frente.
Registro Nacional de las Personas, fortalecerlo. Es importante esta depuración del censo electoral, identificar, tener un nuevo censo, una nueva identificación que tengamos los hondureños y de esta manera se convierte en esa seguridad nacional para todos los cerca de 9 millones que somos. Sí, principalmente el reto sigue siendo la modernización, igualmente la tecnología. La vez pasada hacíamos un ejercicio de el hecho de actualizar el censo y que haya una actualización en tiempo real implicaría igualmente mejores mecanismos de comunicación entre todos los entes que tienen que ver, como por ejemplo las defunciones, un hospital, una funeraria, igualmente con las municipalidades allá en tierra adentro. Entonces yo creo que el reto que igualmente en términos generales, igualmente para el funcionamiento y la mejor gestión, es la modernización de nuestra institucionalidad. Igualmente va a ser parte fundamental el trabajo que se puede hacer ahorita, porque uno de los temas que más generó debate en las últimas elecciones fue la actualización del censo principalmente, pero no solo tiene que ver el censo en términos de las elecciones, sino que tiene que ver mucho en el manejo de la información en términos generales. Igualmente, cómo podemos eficientar, cuánto se ha mencionado mucho el tráfico internamente, igualmente no solo el tráfico de darle identidad a otros ciudadanos extranjeros, sino que igualmente el hecho de pagar por hacer trámites dentro de la institución. Pues entonces yo creo que parte importante de las cosas que vamos a ir mejorando, ya por lo menos miraba las noticias de que, o los reportes del trabajo que ha hecho por lo menos esta Junta Interventora, que hasta ya habían diseñado una aplicación en términos de facilitar igualmente algunas gestiones. Yo creo que hay que estar vigilantes igualmente de este proceso y estarlo acompañando. No sé qué tanto se puede avanzar, por lo menos ahorita en el corto y medio tiempo posible, pero como decía don Edra, yo creo que parte fundamental igualmente es como nuestros partidos se van incorporando más en la agenda. Y hablo igualmente en el caso de mi partido. Yo siento que igualmente en alguna medida perdimos la beligerancia. Yo creo que los partidos son instituciones que tienen que tener una agenda de país, que tienen que ir acompañando los procesos, y yo creo que ese es el reto. Igualmente esta nueva Junta Directiva del Partido de Unificación Democrática quiere asumir, y parte de eso significa igualmente hacer una oposición constructiva y con propuesta. Y yo creo igualmente nosotros en términos de los movimientos que se están dando ahorita para fortalecer la institucionalidad, estamos trabajando en unas propuestas para presentarlas, de igual manera y tratar de proponer desde esa perspectiva que creemos cómo debe funcionar el Registro Nacional de las Personas en términos de la parte técnica, en términos de software para el manejo de la información y en términos de la articulación de las centrales de estas instituciones con los demás departamentos y demás municipios de tierra adentro, porque lo complicado y el reto que hemos tenido es por lo menos cómo logramos eficientar el servicio que pueden dar las instituciones, cómo logramos eficientar igualmente los procesos, planificación y resultados que pueden dar en términos de tiempo estas instituciones. Y por lo menos en esa perspectiva nosotros estamos trabajando algunas propuestas, igualmente preparándolos de igual manera para hacer algunas propuestas en términos de lo que nosotros creemos que se debe hacer en el marco del nuevo Consejo Nacional Electoral y en el marco de lo que va a ser el Tribunal de Justicia Partidaria, porque de igual manera yo creo que todos los sectores tienen igualmente aportes importantes y no dudo que igualmente, así como don Edras con su nueva ruta y la incorporación, igualmente va a ser un sector que va a aportar mucho y va a venir a enriquecer mucho el debate y los argumentos que se pueden dar en torno a cómo debemos de mejorar la institucionalidad. Sí, vamos a acompañar el proceso, estaremos próximos nosotros a presentar una propuesta en términos principalmente de argumentos técnicos, de igualmente cómo podemos mejorar algún tipo de manejo técnico dentro de la institución, y esperamos nosotros por lo menos ser parte del debate próximo ahorita que ya estamos, si no me equivoco, como un mes o 2 meses para por lo menos hablar sobre esta ley orgánica que le va a dar contenido a la nueva configuración de la Registro Nacional de las Personas y hacer los aportes pertinentes. Es importante esta nueva identificación con estándares, con códigos de seguridad. Considera que actualmente hay mucha identidad en manos de otras personas que no son hondureños. Yo creo que el tema de reformas no debemos verlo solo desde la perspectiva política. Cuando lo vemos desde la perspectiva política solamente, estamos descuidando otro escenario de suma importancia para la seguridad nacional. La identidad no solamente sirve para votar, la identidad no solamente sirve para ir a elegir presidentes, elegir diputados y alcaldes. La identidad sirve para cobrar un cheque, la identidad sirve para contraer matrimonio, para establecerse como comerciante individual,
como un empresario, dependiendo la forma de empresa que quiera tener. Entonces el tema de identidad es un mundo, Leonel, es un mundo amplísimo. ¿De qué sirve que tengamos una nueva identidad los políticos si no vamos a regular el traslado masivo de gente de un lado a otro lado para garantizarle el triunfo a un candidato? ¿De qué sirve que tengamos una tarjeta de identidad si no tenemos mecanismos de control para que sudamericanos, para que gente del Medio Oriente venga y la obtenga con facilidad? Para que los mecanismos de seguridad y control no permitan que alguien que tiene una identidad hondureña pueda salir fácilmente del país, como lo hemos visto. Si no hay un mecanismo, como bien lo decía el presidente, en línea con migración. Hoy por hoy están saliendo del país de manera ilegal cientos de niños en la caravana, llevados por sus padres, por uno de sus padres, no por sus dos padres. Y en esa línea, yo creo que es egoísta el debate, cuando centralizamos este tipo de reformas solo para el beneficio de la clase política. La clase política también debe preocuparse qué va a pasar con esa identidad. En este momento, yo que voy a los lugares, a los pueblos, encuentro a mucha gente que no tiene acceso a la identificación porque no se la permite el político de turno, el político del pueblo, porque no es afín con él. Y el acceso para tener la identidad es inmensamente largo y caro para el ciudadano de a pie. Entonces estamos viendo el tema de reforma electoral y el tema de tarjeta de identidad solo desde la óptica y desde el prisma político, pero no estamos preocupándonos por lo demás. En ese sentido, nosotros como Nueva Ruta vamos a hacer este tipo de aportaciones, porque la identidad, como les decía, no solamente sirve en tiempo de elección, sirve hasta para matricular a los hipotes en la escuela, para los que se van a graduar tienen que presentar su cédula de identidad, los que van a entrar a la universidad, etcétera, etcétera. Es un mecanismo importante. Pero el tema de vulnerabilidades también hay que abordarlo y legislarlo en el Congreso. ¿Qué responsabilidad tiene aquella autoridad migratoria, aquella autoridad que expande un pasaporte e identifica terroristas, identifica criminales, identifica gente del Medio Oriente que vino y compró y vendimos la ciudadanía? ¿Quién nos va a garantizar que eso no va a volver a ocurrir? Y vamos a aplaudir porque vamos a depurar el censo para que no estén los muertos. Mire, el tema de los muertos, presidente, no solamente es tema de elección. Por ejemplo, hay una institución del Estado, Injupen. Se ha hecho desastre con los muertos. En Injupen se pagaron los derechos adquiridos por gente que estaba inscrita al Injupen y murió y lo cobraron los vivos. Mire cómo es esta cosa. Por eso, una de las líneas de la Nueva Ruta es no solamente hablar de política y desde la perspectiva política, de mi interés político, sino del interés nacional. Hablan que los muertos votan en el registro, pero no hablan que los muertos cobran en el Injupen. ¿Quién permitió que cobraran los muertos en el Injupen? ¿Cuántos seguros de muertos lo cobran los vivos? En el campo político, en el campo privado, no digamos en el campo público. Muertos votando en las elecciones. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cuántos muertos cobran pensiones? ¿Cuántos muertos están enlistados en las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos muertos están enlistados en la policía? ¿Cuántos muertos están enlistados en la estructura del Estado? De esas cosas tenemos también que hablar. Por eso hay que ver seriamente todo el planteamiento para ir más allá de la política. El buen político es aquel que mira las cosas hacia adelante, que no solamente ve donde le enfoca la luz o hasta donde le llega la nariz, sino que lo ve en términos generales. Es importante documentar a estos menores, debe de dárseles un carnet de identificación a los niños a partir de qué edad y no hasta que llegan a los 18 años. La ley prevé que son los tutores los responsables de los menores, o somos los grandes los responsables de ellos.
Lo que pasa que es que la ley aquí no se aplica y cuando se aplica, el problema que tenemos aquí también es jurídico-político. La partida de menores sin control alguno no es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la autoridad que debe actuar. Pero no estamos viendo eso. En el IAFA, en el INFA, perdón, hay miles de gente que está reclamando porque no sabe dónde están sus hijos, porque salieron y la autoridad se los permitió, con el conque de que van en la caravana. Entonces, es integral, reforma política en conjunto con justicia institucional. Y lo que menos tenemos es justicia, tenemos más politiquería y menos justicia. Y la justicia con la política va de la mano. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Hay muchos temas que son políticos, pero se debaten y se dirimen en la justicia. Aquí, ¿cuántos temas políticos se dirimen en la justicia? Son los que convienen. Y yo creo que un planteamiento serio de nosotros como instituciones nuevas en la política es ir viendo cómo se integra todo para que logremos un fin político. La política no es mala, la política es buena en la medida que tengamos una integración de todo lo que se requiere para alcanzar el fin común. Pero fíjense, Leonel, con lo que mencionó, con ese ejemplo de qué edad podemos identificar a las personas y con lo que decía don Edras, de manera integral, hay un principio de derecho que dice que las leyes se deben apropiar a la naturaleza de las cosas. Y yo creo que en ese sentido es importante fortalecer el debate de cómo debemos modernizar la ley, igualmente hacer un nuevo diseño jurídico de manera que se apropie a los fenómenos que estamos viviendo en el país. Y es de ahí donde entra el contexto y sectores así como don Edras Amado, a través de su nuevo partido, y un nuevo sector y un nuevo espacio democrático igualmente que va a representar a un sector igualmente que tal vez no estaba representado, o a otras personas que quieren igualmente otro diferente tipo de liderazgo, a fortalecer el debate en este sentido, porque hoy necesitamos más que nada personas con propuestas, igualmente que vayan por lo menos leyendo entre líneas lo que la sociedad demanda y lo que igualmente la sociedad necesita en términos de fortalecimiento democrático y en términos del debate jurídico, principalmente en el país, porque en cierta medida hemos como evitado sobre algunos temas y muy superficialmente en otras cosas. Y no hubiera mencionado un punto importante. No solo podemos ver las cosas del ámbito político, porque si usted se fija y puede ser y es acucioso, sino hoy estamos hablando del Registro Nacional de las Personas, estamos hablando por la situación que pasó después de las elecciones. Pero el registro tiene que ver hasta con la situación de las personas que salen del país y las personas que pasan y trascienden por el país que también van para el norte. Entonces son temas que están ahí latentes y que igualmente muchos sectores hoy pueden bajo las herramientas democráticas, venir y fortalecer un debate que pueda actualizar el marco jurídico a lo que la sociedad demanda en este momento y a los fenómenos que se están desarrollando en este momento. ¿Ustedes mandarán estas propuestas para que sean contemplados, sean analizados dentro de esta nueva ley especial del Registro Nacional de las Personas, don Edras? ¿Tienen algún diseño ya ustedes de alguna propuesta que estarán para que sea tomada en consideración, sea incluida en todo eso? Entre los requisitos que nos ha impuesto el Tribunal Supremo Electoral está estatutos del partido y está la declaración de principios, y entre los estatutos y la declaración de principios de nuestro partido está este concepto que yo le he resumido hoy. Claro. He visto con buenos ojos la invitación que me ha hecho el presidente del Partido Nacional de Honduras a incorporarnos en este proceso para hacer nuestras propuestas. Esperamos que la invitación llegue. Y si no llega, pues estaremos como ciudadanos responsables observando del papel protagónico que ellos deben jugar, y cuando nos toque el papel de entrar en la campaña, haremos lo pertinente. Pero sí queremos sumarnos, porque creo que mal hace un ciudadano hondureño al ver o al dejar que otros caminen, y yo viendo desde aquí que pueden caminar mejor, no contribuir. El propósito nuestro es contribuir, dejar que se ayuden. Si no se dejan ayudar, pues hombre, por lo menos lo intentamos. Pero yo tengo una visión clara de cómo son las cosas en el país. Tengo una visión bien clara para poder presentar las propuestas de cara a tener una nueva Honduras. Sin envidias, sin rencores, sin distanciamiento, sino que unirnos todos para alcanzar el propósito, el bien común, que es el país donde vivimos.
Debemos quitarnos ese divisionismo. Absolutamente. Alguien hablar para acá, hablar para allá. Absolutamente. Eso lo que hace es dividir las sociedades, dividir los pueblos, matarnos entre nosotros. Yo creo que es tiempo de asumir e ir a tono con el actual orden de cosas. ¿Y qué es ir a tono con el actual orden de cosas? Entender que el debate político es ese, un debate político, un debate de ideas, no por la fuerza, porque cuando medís por la fuerza, gana el que más fuerza tiene. Y en política, de pronto, no gana el que tiene más fuerza, sino el que sabe plantear mejor las cosas. No es el que es más alto, es el que es más grande en las cosas. Me puedes decir, vos sos pequeño. Ah, vos crees que soy pequeño, pero soy grande en ideas y tengo mucha más grandeza que la que tú tienes, porque tú eres grandote, pero tienes cabeza hueca. En esa línea estamos dispuestos a ir a cualquier escenario. De hecho, andamos buscando los escenarios. Presenté un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que nos incorporaran al diálogo, a todas las fuerzas. No nos respondieron, no, con eso me siento decepcionado. Vamos a seguir insistiendo para entrar a esas canchas y que la gente vea ese escenario, que nos vean en esa vitrina y sepa diferenciar quién es quién. Y no vamos a valer a alguien por cuán alto es, sino por cuán grande es. Y la grandeza no necesariamente está en los grandes. La grandeza está en gente joven, como el presidente de la UD. La grandeza está en gente que tiene deseos de sacar adelante a un país sin pensar en sus intereses. Y hay muchísimos dentro de la política que siguen hoy por hoy pensando en sus propios intereses. ¿Le gustaría que integrara las filas de su partido? Estamos hablando, podemos ver cómo va a estar el escenario para las próximas elecciones, y si en las reformas no se toca el tema de alianzas, estamos abiertos, y también está la audiencia seguramente abierta para que podamos platicar y juntarnos en pensamientos políticos. Y fíjese que quería resaltar algo importante que dijo don Edra, y sí quería hacer hincapié en esto. Fíjese que el papel del líder moderno, del líder político actual, y usted lo puede ver a nivel mundial, y es el reto que tienen las personas que se incorporan a la política. El papel del político debe ser el de unir, el de fortalecer la paz, porque es lamentable de que no solo en Honduras, sino que usted lo mira a veces en términos regionales o mundiales, que a veces como políticos somos irresponsables porque utilizamos la polarización como estrategia inmediata para poder conseguir adeptos y para por lo menos lograr que los ciudadanos tomen postura. Pero a veces nosotros siempre hacemos la estrategia diseñada, o algunos políticos la hacen de mal manera, en términos pensando electoralmente, en pensando ganar las próximas elecciones. Pero no se percatan que una vez que estas personas tienen la oportunidad de llegar al poder y ganar, después les toca gobernar en una sociedad dividida. Y se les hace más complejo, se les pasa el tiempo toda la vida tratando de unir lo que ellos ocasionaron, de esa división que ocasionaron, y después pasan 4 años, 5 años de gobierno y no se pueden dar resultados de lo que demandan las sociedades, no solo de la región de aquí de América o a nivel mundial. Y yo creo que esto es importante manifestarlo y plantearlo, porque el debate de aquí hacia adelante, si queremos aportarle al país y principalmente tratar de fortalecer la democracia, tiene que ser con propuestas. Y el hecho de que se le dé apertura a todos los sectores, que se dé la oportunidad de hacer los planteamientos, esto solo va a enriquecer las oportunidades y que podamos tener para poder mejorar los procesos. Y otra cosa importante también, mi enemigo no es don Edras, mi enemigo no puede ser don Leonel o cualquier otro miembro de mi partido político. Mi enemigo es tratar de reducir la pobreza, mi enemigo es tratar de reducir la inseguridad del país. Mi objetivo es tratar de por lo menos construir, en fortalecer y plantear políticas que puedan darle oportunidad a la inversión y esto que pueda generar empleo. Entonces, yo creo que a veces nosotros en el apasionamiento político los olvidamos en realidad cuál debe ser el papel de un líder político y cuál debe ser el resultado que debe dar un líder político. Y entonces yo creo que en ese concepto está bien a tono lo que dice don Edras, que el papel de aquí hacia adelante debe ser unir, buscar la unidad de la familia hondureña, buscar la paz, pero que lo principal de todo, que más que la descalificación, que carteles, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de planificar y diseñar la estrategia que quiera, pero lo importante es que si queremos avanzar, debe estar en el marco de las propuestas
igualmente buscar alianzas y buscar los consensos con los diferentes sectores para poder avanzar, porque al final del día, más que colores políticos, somos hondureños todos, y al final del día, al final de cada mes, trimestre o año, el resultado de la productividad del país es la suma de los esfuerzos de cada uno de los hondureños. Entonces, más que tener 10 partidos en diferentes direcciones, o más que tener una sociedad dividida, yo creo que debemos buscar lo contrario, para tratar de por lo menos buscar y encontrar resultados en el corto y menos tiempo posible. Tribunal Supremo Electoral pasará a mejor vida. Entra 2 nuevos actores, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Importante, esto fortalecerá el proceso electoral cuando los hondureños vayamos en noviembre del 2021 a elegir las próximas autoridades, don Everest. Yo esperaría ver cuál va a ser la misión y la visión del nuevo ente electoral. No estoy de acuerdo en que los temas políticos se diriman en la Corte Suprema de Justicia. Y entiendo que el nuevo Tribunal de Justicia Electoral tendrá una responsabilidad que puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia. He sido congruente con mis posiciones al plantear que los temas políticos deben abordarse en el escenario político por excelencia, que es el Congreso o es en nuestras instituciones políticas. El juez, el magistrado, cuando de política se trata, es lo que menos sabe. Tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia gastando más pisto que los Pandora. Tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia gastando más dinero que el Arca Abierta, Planeta Verde, y que deciden por nosotros los políticos. Me parece que es absurdo. Un magistrado que nunca fue a un pueblo a ver cómo se hace política, cuánto cuesta un voto, cuánto cuesta conseguir un voto, decidiendo por nosotros las cosas políticas. Yo creo que el Tribunal de Justicia Electoral debería tener todas las potestades. Pero hay vacíos en la ley, como por ejemplo el derecho humano, vacíos en la ley como por ejemplo la libertad de participación, que amarran a la política con la justicia. Yo creo que ahí los legisladores, los padres de la patria, tienen que observar bien para evitar que una corte politizada decida por temas políticos. No me parece que es congruente. La experiencia que hemos tenido en el pasado no nos ha dejado un buen sabor de boca. Tenemos magistrados actuando como activistas políticos, magistrados sumisos al poder del Ejecutivo. Me parece que no es correcto. Y hay que plantearlo, hay que decirlo para buscar y corregir esas cosas. Aquí les gusta mucho ver el ejemplo de Estados Unidos. El presidente Donald Trump toma una decisión migratoria, no a la ciudad de santuarios, para darle un ejemplo. Y dice la justicia, sí a la ciudad de santuarios. Voy a tomar una decisión que va a afectar a la comunidad LGTB. No, dice la Corte Suprema de Justicia, en su independencia. Voy a poner un muro. No, dice el legislativo, no vas a poner un muro. Entonces, le hace bien a la Honduras de la que estamos hablando. Porque, repito, Leo, cuando estamos hablando de reformas políticas, queremos enmarcarlo solamente en nosotros, los aspirantes, y que vamos a noviembre y ya nos terminamos, ya estuvo. Eso incide en toda la sociedad. ¿Cómo va a creer usted que el Congreso esté decidiendo por elegir magistrados políticos? ¿Por qué no nos preocupamos porque nuestros magistrados de la Suprema Corte o del Poder Judicial sean verdaderamente independientes? O buscar el ideal para que sean verdaderamente independientes. Pero no. Entonces les dejamos la avenida para que diga una cosa el Tribunal Supremo Electoral y que lo dirima, cuando así sea requerido, un tribunal que ya sabemos a todas luces que están integrados por tantos magistrados liberales y tantos magistrados nacionalistas, y nos dejan a nosotros por fuera. Nosotros no, los partidos políticos, al pueblo, sin justicia.
Vea usted, fíjese que hay más de 100 y pico mil casos pendientes por resolver, pero vaya a meter un tema político a la Corte y no se lo resuelve de un día para otro. Y hay 100 y pico mil casos en línea que este presidente de la Corte ha sido incapaz de resolverlo. Pero le aseguro que si tiene que ver un tema político, inmediatamente lo resuelve. Ahí los que estaban en línea. Entonces, vea usted, yo sostengo siempre en línea que lo que debemos de hacer es pensar en un país entero, no pensar en un puño de políticos que somos nosotros. Las reformas electorales tienen que ir orientadas para ver el bien común, no para un puñado de políticos, 10 partidos políticos y su militancia, 11 con el mío y su militancia. No me interesa eso. Me interesa la seguridad jurídica de los hondureños, pleno. La identidad nacional de todos los hondureños. No que yo quiera ir a identificar a mi gente y no pueda, porque en el registro solo hay 3 representantes. No es correcto. ¿Y cuántas, vea usted, cuántas tarjetas de identidad todavía hay de la elección pasada que no se retiraron? ¿Sabe cuántas hay? Hay casi 60,000 identidades. Solo de Francisco Morazán. Y así son las perchas, ¿ves?, que las tienen los caciques de los pueblos. Yo la ¿Debe he visto. evitarse todo esto que suceda? Por supuesto, cuando tenemos que pensar, cuando pensamos en Honduras, cuando dejamos de pensar con la miopía política. Este no es un tema eminentemente político, este es un tema, bien lo decía usted en su introducción, un tema de seguridad nacional, de derechos humanos, no solo para los políticos, para todos los hondureños. Vaya, pregúnteme si en La Mosquita están todos identificados. No están todos identificados. Entonces, ¿qué está pasando? El hondureño migrante no está identificado. Fracasó todo intento por identificar al hondureño en los Estados Unidos. Y solo sirvió ¿para qué? Para enriquecer el bolsillo de unos pocos que inventaron una identificación en los Estados Unidos, en España. Fue una mentira. Entonces, yo insisto, estoy de acuerdo con reformas electorales, estoy de acuerdo con una nueva tarjeta de identidad, estoy de acuerdo con muchísimas cosas, pero que no solamente sea exclusiva de nosotros los políticos, sino que debemos pensarlo en el pueblo. Creo que es lo menos que podemos hacer la clase política. Bueno, el reto sigue, yo creo que va a ser parte fundamental, qué tanto podemos avanzar en los reglamentos para poder fortalecer el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Partidaria, porque lo novedoso acá es que por lo menos se separa lo administrativo de la parte del ente que debe impartir la justicia. Y como decía don Edra, y aquí el reto sigue siendo, bueno, en primer lugar porque nosotros lo miramos de la perspectiva de las cúpulas de nuestros partidos, porque nosotros que participamos directamente en el proceso, pues eso también tiene que ver con que se respeta al ciudadano hondureño de cualquier color político, y en términos generales, igualmente la voluntad cuando él va a votar el día de las elecciones, pero que igualmente que él tenga un proceso transparente, pero que tenga la oportunidad de hacer en libertad cualquier de todos los procedimientos de la democracia y que le permita participar en un proceso electoral como votante, pero igualmente que le permita participar en otras etapas de la vida que no tiene que ver con la parte electoral. Y ese es el reto que va a tener por lo menos este futuro Congreso, y principalmente yo creo que donde se puede hacer la diferencia para por lo menos dar un mensaje claro de que se pudo avanzar con contenido y con objetividad, es en la formación de este Tribunal de Justicia Electoral, porque esto es lo novedoso, ya como se separa lo administrativo de lo jurídico. Entonces yo creo que aquí donde va a recaer parte de lo que igualmente puede dar resultados y lo que igualmente puede darle tranquilidad a toda la clase política en el marco de dirimir todos los problemas que se pueden dar en el marco electoral, pero que igualmente si esto tiene y funciona de la manera como se espera, igualmente esto puede también abonar a que aumente la participación, porque las personas van a recuperar la confianza en el proceso. Y ahí en el Consejo Nacional Electoral, igualmente está el reto de preparar todo el proceso electoral del antes, el durante y el después, el manejo de los software. Igualmente hay que recordar que dentro de este mismo reglamento, yo creo que aquí va a entrar lo de si en realidad es válido lo del voto electrónico. El voto electrónico y otros igualmente mecanismos democráticos que va a también servir para fortalecer el proceso electoral. Entonces, no va a ser sencillo. Yo creo que igualmente sí debemos de que por lo menos haya apertura para que todos los sectores podamos participar de una u otra manera. Yo creo que el aporte que puede hacer la nueva ruta a través de don Edras Amado es parte fundamental, porque don Edras ya es un actor importante de la democracia por la formación de su partido político, pero igualmente un actor como comunicador
igualmente a nivel del país, y un líder reconocido, pues, Muchas gracias. y una persona que ya ha sido aprobada. Entonces, yo creo que en la medida que se abra también el abanico del debate y hayan otros sectores que puedan hacer propuestas, igualmente se va a poder fortalecer, porque tampoco, yo siento que lo importante es que pudimos avanzar, y que por lo menos hubo consenso, de que había la claridad de todos los partidos políticos que era necesario que podamos avanzar en reformas electorales. El asunto es que igualmente los procesos no son perfectos, y no sé qué tanto grado de eficiencia vamos a lograr en la medida que hagamos los reglamentos, en la medida que se hicieron estos cambios, pero que igualmente el reto sigue siendo para todos, igualmente hacer aportes y fortaleciendo, porque fíjese que la experiencia que he podido tener en los procesos electorales anteriores, en que siempre de proceso a proceso siempre hay cambios. Hay cambios en diferentes situaciones que repercuten igualmente en el mismo proceso interno dentro del Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral, y yo creo que igualmente esos cambios van a ser normales de periodo a periodo, y que eso va también determinar una lógica igualmente en el marco de la normativa interna de la gestión del proceso, porque yo recuerdo que cuando se hacían los panfletos instructivos para la votación, igualmente para cada proceso electoral se hacía un ejercicio de cómo se eficientaba, de cómo se acortaban los pasos, de cuál era el protocolo en la mesa. Hoy por lo menos vale la pena mencionar de que probablemente ya no tengamos una futura mesa electoral, probablemente tengamos una mesa ciudadanizada, ya no exista lo de la credencial. Son cosas que van a ser fundamentales para poder lograr el mayor grado de eficiencia y de transparencia en este proceso, pero que igualmente no hay que creer de que este ciclo se cierra, ¿no? Que igualmente nosotros tenemos que seguir aportando, fortaleciendo, y que igualmente en la medida que se desarrolla el proceso, igualmente siempre quedan como evidenciadas algunas situaciones que tal vez se hicieron con buena voluntad y que no funcionaron, pero que el reto sigue siendo ver cómo nosotros logramos hacer consensos importantes en torno a lograr fortalecer lo más que podamos el proceso electoral. ¿Ciudadanizar la mesa o defender el voto en la mesa a través de los partidos políticos siguiendo la misma mecánica que tenemos actualmente? Yo creo que podemos buscar un mecanismo en que generemos primero confianza y que la mesa sea un tribunal, llamémoslo, que decida diferencias. Estuve platicando con el presidente del tribunal, don Saúl Escobar, y me contaba la experiencia de algunos países en donde la mesa es lo más preciado en el proceso. Y junto a la mesa hay otra mesa que es un tribunal de alzada en el local, que decide una diferencia. Cuentan los votos, están todos de acuerdo y se queman las papeletas y se terminó la elección, y eso es lo que vale. Aquí se ha satanizado mucho la mesa. Primero con la compra de las credenciales, y que los partidos pequeños servimos para venderle credenciales. Ese mito hay que romperlo. Ese mito hay que romperlo. Quienes venden las elecciones son los grandes, y entre los grandes se reparten, esa es la verdad. Y yo soy defensor de los pequeños partidos, porque a los partidos pequeños son a los que han satanizado. Son las prostitutas del proceso, son los que venden las tarjetas de identidad, son los que venden las credenciales, de todo. Y al final, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Lo acaba de decir el presidente de la UD. Este proceso de elección lo eligieron los grandes. Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Ellos son los que lo decidieron. Volviendo al tema de las mesas. Entonces, ahí están hablando de que debemos dejárselo a la sociedad civil, que venga profesores, cristianos, evangélicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros mismos, los políticos? Que podamos tener un tribunal en la mesa que garantice el proceso. Yo creo que de nada sirve que tengamos una reforma electoral si seguimos dudando de lo que vaya a pasar en las mesas y que vamos a pedir un recorteo voto por voto. Eso... O ni ha empezado el proceso, ni ha empezado el escrutinio y estamos gritando. No ha empezado la elección. Bueno, no ha empezado ni la elección, ni la convocatoria muchas veces. Y entonces estamos diciendo que este candidato es el que va a da porque tiene el dinero, porque tiene las Fuerzas Armadas. Ya estamos tiene derrotados. Las credenciales. No, eso no debe ser. ¿Falta madurez política, don Esdras, en todo esto? Yo creo que falta estrategia para enfrentar los retos actuales. Creo que un buen político es aquel que admite la derrota, hombre. Correcto, saber ganar y perder. Saber ganar y perder, porque la vida así es. La vida así es. Y saber optimizar lo que tiene. Todos hablamos de la elección del presidente Donald Trump, pero muy pocos hablamos que no tenía el control en el Senado.
Y hasta ahora nos damos cuenta de lo que implica tener el control de un órgano importante como el Congreso. Hoy lo entiendo yo, debemos entenderlo todos. Un Congreso que le dijo, cierre el Estado, cierre el gobierno si usted lo quiere tener cerrado, pero no te voy a dar lo que vos querés. ¿Cuánta oposición política tenemos que tiene un poder igual al poder que tiene el Senado de los Estados Unidos y no lo ejercen? Porque son cobardes, porque no tienen estrategia, porque se pliegan al poder. Nosotros vamos a hacer la diferencia, Leo, y tómenme la palabra, usted me conoce a mí de muchos años, y el presidente me está conociendo hace poco, el presidente de la UD. Nosotros vamos hacia adelante y vamos a plantear mejores derroteros para Honduras. Honduras merece mejor suerte, no podemos estar en las manos de los mismos. Correcto. Y solo en un sentido que no quería perder la oportunidad, y don Edras habló algo importante. A veces hay que saber reconocer las cosas, y yo creo que a veces nosotros aplicamos como esa política vernácula de que queremos defender lo indefendible y a costa de nadie, más bien los terminamos exponiendo a nosotros porque quedamos en ridículo por defender lo indefendible. Yo creo que, por ejemplo, para mí que se incorporen nuevos sectores, que puedan darle otro giro a la forma de hacer política, a lo que necesita el país, es parte fundamental. Y yo se lo digo, y aquí enfrente de las cámaras, digo, si don Edras es la punta de lanza, que puede lograr por lo menos hacer una oposición, pero una oposición que venga a fortalecer la democracia en términos de igualmente los pesos y los contrapesos como debe funcionar la política en un país, yo creo que igualmente nosotros igualmente lo aceptaríamos, lo apoyaríamos y igualmente lo respaldaríamos, pues, porque yo creo que hoy, más que nada, más que pensar en intereses individuales y partidarios, tenemos que pensar en el país, porque igualmente parte de la realidad que vive el país ha sido responsabilidad de nosotros, o irresponsabilidad de nosotros, a veces por la inmadurez. Entonces yo creo que el reto de aquí hacia adelante es darle un giro a la forma como hemos hecho política, tener un liderazgo político que piense en el país, que piense en unir a la familia hondureña, pero que principalmente pueda tender puentes a los diferentes sectores para poder convencer y llegar a consenso. Hoy tenemos el ejemplo de un diálogo que no funcionó por inmadurez política. A veces es hasta lamentable si a veces el ciudadano común y corriente pudiera tener acceso a las pláticas, cómo se daban, a los planteamientos infantiles que se hacían. Pero es que entran los caprichos también por otro lado. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesita? Personas con madurez, con visión, que tengan la capacidad de tender puentes, que tengan la capacidad de unir a la familia hondureña, que tengan la capacidad, en la medida que puede lograr unir a todos en torno a una agenda de país, poder encontrar ese camino al desarrollo, porque a veces no solo trata de hacer planteamientos, sino que poder sumar las fuerzas de todos los sectores y unir a una empresa privada, unir a la clase política, unir a la ciudadanía hondureña y ir trabajando en torno a una agenda de país. Yo creo que es parte fundamental, necesitamos ese liderazgo y los que ya estamos tenemos que prepararlo para estar a la altura de lo que la sociedad hondureña necesita. Bueno, me gustaría seguir conociendo más sus puntos de vista sobre estos temas de importancia nacional y quién mejor que ustedes que son conocedores de este tema político para explicarle de manera clara, sencilla y directa a los televidentes sobre todo lo que contemplan las reformas políticas, porque muchas veces la gente se ciega y dice, bueno, es que la identidad solo me sirve para votar, que solo me sirve cuando sabemos que tiene infinidad de funciones. Llegamos al final del foro, tengo espacio, 1 minuto para cada uno de ustedes, una conclusión final de esta comparecencia. Muchas gracias, Leo, yo me siento muy honrado de estar hoy aquí, es el canal nacional de Honduras, y esto demuestra cómo van cambiando las cosas. Yo antes era proscrito en este canal y proscrito en los órganos de difusión del gobierno, pero hoy vea usted, yo me siento honrado por la invitación de ustedes, porque quiere decir que estamos entrando a un espacio de apertura y vine con mucho gusto a atender esta entrevista porque el auditorio de TNH es un auditorio al que normalmente yo no llego y quiero aprovechar esto. El político que no aprovecha estos espacios, presidente, pierde espacios valiosos y yo creo que esta ha sido mi mejor entrevista porque este auditorio ha visto que la apertura de este gobierno me está permitiendo a mí, que soy oposición, estar hoy aquí planteando mis ideas y quiero felicitarte, Leo, por esa apertura y al productor y al director del canal, porque invitar a Edras Amado López a este escenario ha sido para mí importante, histórico, y lo aprecio en gran medida. Con la humildad del caso, ha sido una buena entrevista, un buen chance para hablar a través del órgano oficial del gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, don Leo. Igualmente, gracias al canal por la oportunidad y darlos apertura, como decía don Edras.
A veces los partidos emergentes carecemos de las oportunidades en los medios de comunicación y cada espacio que se los dan es fundamental y vital para nosotros y principalmente, y hablo por el caso de Unificación Democrática, comprendemos, reflexionamos y miramos del papel que hemos tenido en los últimos años. Tuvimos aciertos como desaciertos, estamos claros de que tenemos que mejorar, tenemos que estar a la altura de lo que la sociedad demanda, pero igualmente tenemos que construir un partido político y un proyecto político en el cual la sociedad hondureña se sienta representado. Es el reto que vamos a tratar de asumir con un liderazgo diferente, no un liderazgo con radicalismos, ni por lo menos apostar a la descalificación, a estar en contra de todo, sino que yo creo que ya es hora de que hagamos un liderazgo con debates, con propuestas, y que por lo menos en el debate, por lo menos ahí podamos encontrar rutas claras para poder encontrar el desarrollo del país que tanto necesitamos y que cada ciudadano hondureño lo necesita. Así es que muchas gracias por la invitación, estamos a la orden, un saludo y bendiciones a todas las personas que les dan la oportunidad por lo menos de verlos y escucharlos a través de este canal. Bueno, don Alfonso, un placer, un gusto, el mejor de los éxitos. Siga adelante en ese proyecto político. Don Esdras, esta es su casa. Gracias. Aquí nosotros siempre estamos abiertos en Televisión Nacional de Honduras, apoyando a los diferentes sectores, apoyamos a todos los partidos políticos y aquí es la ventana para que puedan. Y lo importante de todo esto que nosotros acá, pues como somos un canal oficial, no tenemos pautas políticas, no hay compromiso, entonces podemos darle esa apertura a ustedes para que puedan llegar. Muchos éxitos con su ruta, nueva ruta, que ha tenido buena aceptación. Por cierto, tengo algunos mensajes ahí que me han llegado de diferentes, felicitándole a usted. Gracias. Y que esperan que lleguen algunos departamentos que le falta a usted por llegar. Muchas gracias. Éxitos y muchas bendiciones. Gracias. Llegamos al final del foro, agradeciéndole su fiel sintonía, invitándonos para que nos sintonice mañana, 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Lindo día, que Dios le bendiga siempre.